todo el proceso de quiebra de LAN y las formas de financiamiento que vienen hacia adelante con la TAM. Para eso tenemos, la verdad, un panel que es de lujo, que yo los voy a presentar, partiendo por Pamela Ausenken, una querida colega, que es Head of Strategy del BCI Corredor de Bolsa, y además de eso es directora del CFA Chile. Acompañando también a Pamela está Ricardo Del Piano, que es consultor miembro de Aeródromos IGS. Él tiene mucha experiencia en temas de aeronáutica, de hecho ha participado en IATA, producto de su conocimiento en la industria de la aviación. Tenemos también a Juan Pablo Borges, que es un aporte interesante porque tiene ambas visiones. Él es ingeniero comercial de la Católica, economista de la Católica y abogado de la Chile. Además de eso, es director de BY Estrategia, una empresa que la fundó él, digamos, con algunos socios. Y finalmente tenemos a Diego Torres, que es Head of Corporate Debt de MSC Itaú, responsable de manejo de una cartera de más de 4 millones de dólares en fixed income. El esquema que tenemos para hoy día, le voy a dar la palabra para que partan los dos que son más generalistas, que son Ricardo El Piano y Juan Pablo Borges, y después de eso vamos al plato de fondo con la Pamela y Diego Torres, que nos van a hablar del valor del equity y de la renta fija, digamos, les voy a pedir si aquí se pueden hacer preguntas, pero todas las preguntas tienen que ser realizadas por medio escrito, digamos, y las vamos a ir contestando en la medida que vayan apareciendo y haya espacio. Si no, al final igual va a haber un tiempo de preguntas. Sin mucho más que decir, dejo con ustedes a Juan Pablo Borges para que nos cuente un poco su visión macro de lo que está aconteciendo con la TAM. Juan Pablo. Está mudo, Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la oportunidad, y desde luego le agradezco al CFA Society de Chile la oportunidad de conversar acerca de una cuestión que evidentemente, digamos, para los chilenos tiene tanta carga, no sé, emblemática. Definitivamente la TAM es una empresa que todos los chilenos asocian y de la cual se sienten muy orgullosos. Voy a hacer un sobrevuelo, valga la metáfora, tratando de explicar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de este capítulo que es parte del código de quiebras o del código de bancarrota en Estados Unidos, al cual recientemente se acogió la TAM. Y previo a eso voy a hacer un pequeño preámbulo, digamos, para situar un poco de lo que estamos hablando. Y definitivamente vamos a hablar de aviones y vamos a hablar de vuelos. Y digo esto porque yo creo que el punto de partida es que es el de una compañía de aviación que al 31 de diciembre del 2019 tenía unos activos del orden de 21 mil millones de dólares, o sea, 21 billones de dólares y pasivos por 18 mil. Y producto de este gran shock externo que se llama coronavirus, que afecta, digamos, a muchas industrias y especialmente a la industria de la aviación, esta compañía ve disminuir dramáticamente su nivel de actividad, todo lo cual trae como consecuencia disminuciones en la generación de caja, con todas las repercusiones financieras que ello conlleva, y la fuerza a tener que entrar en un proceso que se denomina de reorganización, que es el proceso que muchas empresas siguen cuando entran en estas situaciones de insolvencia o de cesación de pago, que es la que se origina por estas coyunturas cuando la caja es la que se contrae. Y vuelvo a los aviones porque, bueno, los aviones son una parte fundamental de los activos de esta compañía. En los números que he levantado y que
fuentes más bien informales, se dice de que la TAM es dueña del orden de 342 aeronaves, o sea, 342 aviones, una buena porción de los cuales son propios. Se dice que del orden de los 2/3, digamos, de esos aviones son de la TAM. Y voy a hablar de aviones por algo que voy a decir al final, porque la verdad es que el código de bancarrota o de quiebra, digamos, americano, contiene una serie de disposiciones bastante especiales que le conceden algunos privilegios a los acreedores de estas de aeronaves, a los acreedores de aviones. Digo entonces, de estos 342 aviones, la mayor fracción se estima, o sea, se dice de que 2/3 de estos aviones son de propiedad de la TAM, y el resto los opera la TAM bajo contratos de arriendo. Y de eso hace un pasivo que son los que corresponden, digamos, a los créditos que están garantizados con aeronaves y sus motores, que serían del orden, que cubren, digamos, del orden de 61 de estos 342 aviones y que representan un pasivo del orden de 2,2 billones de dólares. Y después están el resto de los aviones y están el resto, digamos, de los acreedores que son parte de ese pasivo de 18.000 millones de dólares, que era el tamaño aproximado al 31 de diciembre, dentro de los cuales hay acreedores que tienen garantías y acreedores que no tienen garantías. Y usando la misma nomenclatura o la misma jerga que habitualmente se usa, aquí el distingo está entre lo que se denominan, y perdonen por el inglés, pero los secured y los unsecured creditors. Incluyendo dentro de ellos, bueno, compañías como la Boeing, pasivos o deudas que tiene la TAM con One World, que era la alianza a la cual pertenecía antes del ingreso de Delta, algunos incluso, digamos, pasivos que tiene por los arriendos precisamente de parte de la flota, catering, combustible, proveedores varios, etcétera, etcétera. Y hecho este preámbulo, voy a ahora dedicarme a este sobrevuelo, o más que sobrevuelo, a este vuelo a cierta altura, respecto de lo que es las reglas a las cuales se ha acogido la TAM, invocando el capítulo 11 del Código de Quiebra de Bancarrota que hay en los Estados Unidos. Y previo a eso sí decir de que, bueno, desde el año 78, en la industria, digamos, de los Estados Unidos al menos, que es cuando se desregula, hay a lo menos 100 casos de episodios de reorganización o de liquidación que se acogen a los distintos capítulos que tiene este código de quiebra, este código de bancarrota. Eso incluye nombres que a algunos de nosotros nos pueden sonar bastante familiares, como Braniff, Continental, Eastern, Pan American, Transworld o TWA, como se llamaba en su época. Y dentro de los más recientes, una reorganización por la que atravesó American en el año 2011, y que fue una reorganización bastante exitosa, que además contempló la fusión con US Airways y como consecuencia de lo cual los acreedores prácticamente recuperaron, digamos, el 100% de sus acreencias. Ahora, definitivamente estamos aquí en una situación distinta porque las razones, las causas que probablemente llevaron a todas estas aerolíneas a esos procesos de reorganización o derechamente de quiebra son bastante distintas a las que atraviesa la industria actualmente. No se tiene conocimiento, digamos, en los últimos 40 años de los efectos de una pandemia como la que estamos atravesando. Ahora, lo que ha hecho la TAM entonces, bueno, es acogerse a las disposiciones de este código de quiebra, básicamente este capítulo 11, lo ha hecho por la vía de solicitar de manera voluntaria las protecciones que este capítulo 11 tiene a los deudores, se denomina relief o protección, que básicamente, digamos, contemplan la denominada suspensión de la protección financiera o suspensión de todas las acciones o ejecuciones que pudieran los acreedores intentar en contra de un deudor que se acoge, digamos, a este capítulo 11. O sea,
la presentación que ha hecho LATAM en mayo, me parece que el 26 de mayo de este año, tiene como principal finalidad acogerse a la protección que le concede este capítulo, que es fundamentalmente que impide a sus acreedores iniciar acciones de ejecución, de desposeimiento, de cobranza o demandas, digamos, en términos amplios. Ahora, del minuto, digamos, en que LATAM hace esta presentación, bueno, adquiere además esta denominación especial que ha recibido tanto, que ha sido objeto, digamos, de tanto, que se ha destacado tanto esto del famoso debtor in possession. La verdad que el debtor in possession es como casi la consecuencia natural de un deudor que voluntariamente se acoge, digamos, a este capítulo 11. Y debtor in possession o deudor en posesión no es sino el reflejo de un deudor que permanece en el control y en la posesión de sus activos, mientras dura, digamos, este proceso de reorganización. Y se le denomina, para hacer el distingo, deudor en posesión o debtor in possession, fundamentalmente porque es ese mismo deudor el que sigue administrando u operando su negocio, a diferencia de lo que podría ser en otros casos que contempla este mismo capítulo 11, que es cuando se designa o lo que se denomina un trustee. En este caso, en el caso de LATAM, no hay tal designación de un trustee, sino que es LATAM, digamos, la que continúa como en el control y, como digo, y en posesión de sus activos y en control de su negocio. Y eso va a ser así hasta que, y antes de eso, agregarle que, al igual que los procedimientos de reorganización que existen en Chile, la finalidad que tiene este proceso es ofrecer un canal a los deudores para que los deudores, digamos, sometan a la consideración de sus acreedores básicamente un plan de reorganización. Y en ese plan de reorganización es donde los deudores van a buscar reorganizar su negocio, ajustando, digamos, probablemente el tamaño, ajustando la nueva capacidad de generación de ingresos que va a tener el negocio y definitivamente ajustando, por ende, el tamaño de sus activos y consecuencialmente el tamaño de sus pasivos. Por lo tanto, y enfatizo, digamos, la importancia que tiene este plan de reorganización, porque yo creo que, y esto va a sonar un poco tal vez desilusionante lo que voy a decir, y probablemente va a defraudar alguna de las expectativas de algunos de los que están asistiendo, pero la verdad que esa es la pieza clave. O sea, cualquier estimación o cualquier evaluación o cualquier inferencia que uno pudiera hacer respecto a lo que va a ocurrir con la deuda de LATAM o con sus acciones, definitivamente va a depender, si no exclusivamente, al menos y muy esencialmente, de cuál sea el plan de reorganización que la compañía le proponga a sus acreedores, que en definitiva los acreedores aprueben y en último término confirme el tribunal. Este sí que es una cosa bien importante y bien distintiva. En el caso americano se exige, digamos, de que el plan de reorganización necesariamente tiene que ser confirmado por el tribunal, y dentro de esa confirmación el tribunal al final se pronuncia respecto de la viabilidad del plan que el deudor, digamos, le ha propuesto a sus acreedores. Y además de este plan de reorganización que debe presentar el deudor, el sistema le concede a este deudor un lapso de tiempo donde él es el único que puede presentar este plan de reorganización, que es de 120 días. Dentro de esos 120 días, contado el minuto en que el deudor hizo, digamos, hizo la solicitud, solicitó acogerse al capítulo 11, empieza a correr este plan de 120 días que eventualmente puede ser extendido, que le permite, es decir, hacer solo al deudor hacer presentar este plan de reorganización a sus acreedores, y vencido ese plazo de 120 días, bueno, inclusive son los mismos acreedores los que podrían presentar un plan alternativo o un plan que pudiera competir incluso con el plan que ha propuesto, digamos, el deudor. Déjame interrumpirte un poco. Tienen además en este proceso, además del juez, que evidentemente tiene un rol bastante protagónico y bastante activo, porque administrar la compañía aquí supone una serie de presentaciones que se le hacen al tribunal para que el tribunal autorice ciertos gastos, la contratación de ciertas personas,
el pago de ciertas deudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un periodo en el cual hay es un procedimiento eminentemente judicial, pero además de ser un procedimiento judicial, es muy dinámico. Intervienen además otros órganos y otras instituciones que las voy a simplemente a mencionar, como el US Trustee, que es una suerte, digamos, de administrador de la quiebra o del proceso, digamos, de reorganización, y que ejerce, digamos, algunas funciones en lo que tiene que ver con la supervisión de lo que el deudor en posesión hace durante este periodo, digamos, de reorganización. Hay unos comités de acreedores que también tienen bastante importancia porque juegan un rol bastante importante al minuto en que se les cita una audiencia en que deben pronunciarse respecto de ciertas cuestiones específicas. Está esto de la suspensión o de la protección financiera o el periodo, digamos, en el cual se suspenden las ejecuciones que acreedores pudiesen intentar en contra del deudor, ejecuciones o reposiciones de activos o recuperaciones de activos, para decirlo en términos más coloquiales. Estas recuperaciones de activos obviamente no son otra cosa que los aviones. Por otro lado, otro elemento importante, que es lo que más se resalta en la prensa, del famoso debtor in possession o deudor en posesión, esta facultad, esta posibilidad que existe de que el deudor pacte, digamos, con el acuerdo del tribunal, con el acuerdo de la corte, ciertos financiamientos a los cuales la Corte puede darles lo que se denomina una supraprioridad o una superprioridad por encima de otros acreedores que no gocen de garantías. Juan Pablo, una pregunta. Solamente alcanzan a los acreedores que, o sea, Juan Pablo, ¿sí? Déjame interrumpirte un segundo. Una pregunta. ¿Los acreedores actuales deben aprobar y estar de acuerdo con el DIP o solamente el juez es el que decide? No, yo entiendo que eso va a ser parte del plan de reorganización. Y el juez, digamos, va a tener que, el DIP va a tener que ser parte, digamos, del plan de reorganización, y probablemente eso se va a aprobar juntamente con el plan de reorganización. Ya, y me gustaría también darle la palabra a Ricardo y que nos cuente un poco su visión sobre el proceso. Bueno, yo creo que, mucho primero, a partir de agradecer a CFI Society Chile por la invitación. Es un honor estar participando aquí con esta exponencia y sobre todo un tema tan importante como es la TAM. La TAM no es importante, yo creo que más que por el tema de ser chilena, es importante porque hemos asumido en el mundo moderno, la industria de los viajes ha sido algo cotidiano. Hoy subirse a un avión forma parte de nuestra vida diaria y lo tenemos asumido. Entonces y sobre todo en compañías tan grandes como es la TAM a nivel latinoamericano, a nivel continental. A nivel de industria, lo que podemos hablar, que para comenzar esto, porque podemos estar horas hablando del capítulo 11 y de la industria aérea y las deudas, pero es que es fundamental entender que esta crisis del que nos impone el COVID difiere mucho de lo que hemos estado viviendo las últimas crisis, si bien porque primero es la primera gran crisis global, verdaderamente global. Las otras crisis han sido, si bien son globales, pero han tenido distintas reacciones muy, en menor medida, o son muy específicas. Son por regiones, el MERS, el SARS, el H1N1, por nombrar pandemias. Incluso el periodo de inflexión que tuvimos antes, que fue el 11 de septiembre de 2001, no nos afectó tanto. La América Latina, de hecho, fue la región que menos se vio afectada en comparación al Medio Oriente, Europa, en los Estados Unidos. Entonces, pero esta es la primera vez que vemos global, y es la primera vez que nos toca tan fuerte en América Latina como región, que a diferencia de otras, o sea, deberíamos nosotros, dado que fuimos los últimos en entrar a esta crisis, deberíamos haber sido la primera región en tomar todas las medidas preventivas y salir ahí y tomar la experiencia anterior para ir tomando terreno, pero al final no estamos viendo eso, sino estamos viendo todo lo contrario.
Entonces, tenemos una rápida reacción en cadena en la industria que está afectando a todos por igual, por las medidas de restricción impuestas por los gobiernos y la falta de que impone, que genera una falta de liquidez a las compañías aéreas. Eso básicamente lo que genera una crisis tan rápida y una caída tan brusca y la urgencia de tomar medidas preventivas de acción y solicitar ayudas correspondientes, tanto a los gobiernos o buscar mecanismos de protección como es el capítulo 11. Principalmente porque estamos viendo o caída de la demanda y al mismo tiempo cubrir los costos y hay mucha demanda de sacar recursos. Bueno, hay que ver el tema de los pasajes, por ejemplo, es un caso. O sea, hay mucha demanda donde tú tienes que cubrir una gran cantidad o sea, de una gran demanda con recursos que a veces no lo vas a tener, no los tienes disponibles. Ninguna compañía guarda una gran cantidad de plata cuando todos tus pasajeros, todas tus ventas se retiran en pocas semanas. En América Latina, si bien el capítulo 11 es algo en la industria aérea, algo común, Juan Pablo lo explicó muy bien, en América Latina es algo un poco nuevo, genera un poco de temor, por lo menos en la aviación, hay mucha desconfianza, sobre todo cuando la palabra está asociada a la ley de quiebra, muchos se asocian a liquidación y por eso a veces el común de la gente cueste, que no está asociado al mundo financiero, al mundo del transporte aéreo, cuesta un poco entender lo que significa un capítulo 11, que es básicamente un capítulo de protección. LATAM, a diferencia de otras compañías como latinoamericanas, como Avianca, como es Aeroméxico, tiene varias ventajas y consiguió varias ventajas, que es principalmente que yo rescato que es su historial positivo a nivel de la industria, desde que fuera la evolución de lo que es LAN, todo el crecimiento de LAN y la posterior fusión de LATAM y la posterior recuperación post-fusión, la sólida posición en el mercado. En el 2019 fue el líder con transportar más de 70 millones de pasajeros, el primer transportista en América Latina, el número 14 en el mundo, el respaldo de sus accionistas, eso estamos viendo con el compromiso que están teniendo la familia Cueto, los Amaro, Qatar Airways en el rescate de la compañía, y además es una compañía que ya venía, que se presenta, que ya simplificada y con una amplia diversificación del negocio, y en esa diversificación del negocio hago la salvedad porque el mismo capítulo 11, a diferencia de otras compañías aéreas, está diversificado, no incluye a toda la compañía. Principalmente no está incluido Brasil, que es el mercado más importante de la TAM, básicamente por razones de deuda, y también porque se puede explicar porque en el momento de que la TAM se acoge al capítulo 11, a lo mejor Brasil no ofrecía una mejor oportunidad y no era compatible el escenario de Brasil con el resto de la compañía. Hay que recalcar a la audiencia que la deuda de la TAM está precisamente concentrada en LATAM Airlines Group, que está basado acá en Chile, básicamente por la solidez financiera, la solidez que presentan, la menor inestabilidad que tiene el mercado chileno. Entonces, y además también hay la diversificación, yo creo que aporta un ingrediente favorable a la compañía, porque cuando se habla de que la compañía se va a achicar, se va a reducir, se va a reestructurar, la misma diversificación le da una ventaja favorable para crecer sin ver afectado su modelo de negocio. Básicamente, operando desde Chile, Brasil y Perú, la compañía puede, básicamente en un modelo perfecto, continuar creciendo sin afectar su desarrollo. Y eso es una ventaja que ninguna otra compañía cree, y creo que a mi juicio le da una confianza en una rápida recuperación de la compañía aérea. Pero principalmente vuelvo del tema de la industria, porque la TAM, una compañía que venía teniendo números positivos, se venía recuperando, que es tan grande, se cae. Bueno, veo el tema, la falta de liquidez. El tema de las ayudas estatales es un tema que podemos entrar a debatir, porque si la TAM hubiese recibido ayudas estatales, quizás se hubiera acogido. Puede ser, puede que sí, puede que no. A lo mejor yo creo que puede igual haberse acogido, porque a veces ayudas estatales no significa que la compañía las recibe en forma inmediata. Vemos casos del Banco de Brasil, donde todavía no se genera la ayuda, pese a haberse anunciado esa ayuda en el mes de abril. Entonces, y además no sabemos por cuánto los estados están dispuestos a ayudar a una determinada compañía aérea y si van a poder soportar ese costo político. También hay que señalar, por ejemplo, que la TAM es uno de los pocos aerolíneas, podemos dentro del 10% o 15%, no más allá que eso, que no recibe una ayuda estatal, considerando yo ayuda estatal como o pertenecen al Estado, son participadas por el Estado o han recibido o algún tipo de subsidio, préstamos, garantías, cosas así. Y bueno, y el tema de la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre, como nunca vamos a saber, nadie sabe,
cómo vamos a salir de la crisis, o cuándo vamos a salir, y en qué forma. No tenemos como las certezas como a decir, bueno, de aquí puedo guardar mis recursos, puedo ahorrar, puedo establecer un plan de recuperación. Entonces, y ante eso, urge generar unas medidas de protección. Pero para destacar un poco en la industria y dar paso a a los panelistas, yo creo que el escenario que se viene pues, sigue siendo completamente incierto. Pero la posición y la reestructuración que está encaminando la TAM, yo la veo súper favorable, y la misma posición, la diversificación del mercado, su rol de liderazgo, la va a llevar a tomar la región un rol protagónico. Va a ser una de las pocas compañías que van a seguir. Yo no veo un quiebre de escenarios de compañías aéreas. Quizás sí va a compañías aéreas más chicas, pero no tanto. Todo va a depender de cómo se reestructuren, cómo vaya evolucionando la crisis del COVID en la región. Mientras más tarde salgamos, obviamente la situación se vuelve más compleja, y se vuelve más compleja a medida que los gobiernos todavía no entregan no se dan las ayudas correspondientes a las líneas aéreas o y a la industria aérea, mejor dicho. Entonces, vamos a esperar en el futuro un poco un escenario en la industria aérea con operadores de menor tamaño. Quizás otros operadores ya van a salir, como lo hemos visto en el caso de Ecuador, con la liquidación de la empresa pública TAME, el cierre de la filial de Avianca en el Perú, el caso de la TAM Argentina lo podemos incluir ahí en ese grupo. También la irrupción de nuevos actores, acá muy importante, es todo el tema de cómo emergen el modelo del bajo costo, el low cost y el ultra low cost, con nuevos actores de respaldo, especialmente los que están respaldados por grandes conglomerados. En este caso yo destaco al grupo Irilandia, que es el propietario de Viva Air, y Indigo Partners, encargado de Volaris y JetSmart acá en América Latina. Yo creo que ellos son grupos que van a tomar acción, y para el cual también la TAM está preparado, entonces tampoco no le significa ningún nuevo escenario, es básicamente la continuación del escenario que viene exhibiendo en los últimos 5 años, por lo cual la compañía puede desenvolverse sin mayor problema. Ahora, el tema es cuándo se van a levantar las fronteras, y yo creo que esa es la gran incertidumbre, cuándo se va a reactivar esa demanda, en qué forma, porque esa es la única forma que podemos estar solicitando, o sea, podemos estar persiguiendo ingresos necesarios para cubrir. Afortunadamente, el modelo de transporte de carga es el que está brindando las ayudas correspondientes para sustentar toda la operación, y el proceso más crítico que se enfrenta en la actualidad. Ese más o menos es un tema, pero todo va a depender cómo vaya evolucionando la crisis. Es fundamental, por ejemplo, ahora es levantar las medidas restrictivas de la cierre de fronteras, las cuarentenas, que no están contribuyendo a la recuperación de la industria, por el contrario, la están retrasando. Y bueno, y todo va a depender si se descubre la vacuna, si se restauran las confianzas, de qué forma se establecen los controles. Todo es una serie de variables que van a estar determinando el quehacer de las compañías aéreas. Sí, mira, me gustaría hacer 2 comentarios. Yo estaba pensando, bueno, evidentemente el Chapter 11 es un proceso que lo que busca, digamos, es que empresas que son rentables en el largo plazo, pero han tenido algún problema de liquidez en el corto plazo, puedan seguir existiendo, digamos. Y de verdad que me cuesta encontrar ejemplos que cumplan más fielmente eso que el caso de la TAM. La TAM es una empresa que es rentable, que ha venido mostrando buenos números, y que ha llegado a la situación en que está hoy día exclusivamente por un tema que es de la pandemia y es de corto plazo. Entonces, la verdad no se me ocurre a mí un mejor ejemplo para adscribirse al Chapter 11 que la TAM. Eso como primer comentario. Y lo segundo, quiero decirle al público que hay una encuesta que queremos hacer y que nos gustaría, es una encuesta de 3 o 4 preguntas, sí o no, y 2 o 3 alternativas, digamos, que nos gustaría que la vayan respondiendo, y ojalá en los próximos minutos tengamos ya la totalidad, porque queremos ver, con eso queremos hacer algunos experimentos. Y sin mucho más, quiero dejarlo ahora con Pamela. Pamela nos va a dar su visión del equity de la TAM.
Gracias, Alfonso, gracias por la presentación y por la invitación también. Y yo no sé si les puedo dar una solución concreta o más que nada voy a dar un poco mi opinión de cómo nosotros estamos viendo el tema de la TAM. Yo creo que si ya siempre es difícil estar valorizando empresas, sobre todo que juega un rol fundamental, pero también un rol de percepción de mercado, en este caso de la TAM es todavía mucho más difícil porque tenemos muchas más incertidumbres, como bien expusieron Ricardo y Juan Pablo. En particular, quizás partir con un par de sí certezas que tenemos, que no son muy alentadoras, pero que sí al menos son certezas. Lo primero es que claramente estamos en una industria que va a sufrir algún tipo de cambio. Podemos discutir, porque lo hemos discutido de hecho cuando estábamos preparando esta charla, si va a ser un cambio estructural o no va a ser un cambio estructural, pero definitivamente va a haber un cambio por lo menos por un tiempo. Vamos a tener probablemente una recuperación bastante lenta de esta industria. Vamos a tener una empresa que, en el caso de la TAM, que sí probablemente se va a achicar, y se va a achicar bastante, y que por lo menos hasta el 2024, 2025 va a tener niveles de operación más bajos, por lo menos más bajos de lo que se esperaba hasta lo que era el COVID. Y las otras dos certezas que sí tenemos y que influyen muchísimo en la valorización es que primero va a haber algún tipo de haircut para los acreedores y para la deuda en general, y segundo, va a haber algún tipo de dilución para los accionistas actuales. La gran duda está en cuánto va a ser este haircut, esta dilución, y cómo va a ser. Y un poco en función de los supuestos que uno vaya tomando respecto a estas dos grandes incertidumbres, sumado obviamente a la industria y a la operación misma de LATAM, es que podemos ir obteniendo también distintos niveles de valores para la compañía. Y antes de seguir y mostrarles un poco cuál es nuestro escenario propiamente tal y qué es lo que nosotros estamos pensando que debiera estar el valor de LATAM, primero mencionar que todos los números que yo voy a estar hablando son las estimaciones que tenemos en Bci Corredor de Bolsa, que de hecho Antonio Rosas es el analista del sector, así que son sus números más que los míos, ¿ya? Y después también tratar de contestar un poco por qué la acción de la TAM está donde está, que creo que es una de las principales preguntas que por lo menos a mí me hacen cuando les termino de dar todo nuestro escenario de cuánto creemos que vale hoy día la TAM. Así que partamos de a poco. Lo primero que hay que hacer es estimar obviamente cuánto creemos que va a ser el nuevo EBITDA de esta compañía, y en particular nosotros para el 2021 estamos estimando que va a pasar de haber ganado más de 2,2 billones en el 2019 a una cifra más cercana a 1.200, 1.500 millones de dólares en un escenario incluso algo más positivo. Por lo tanto, estamos hablando que igual ya va a haber una reducción bien importante, y ojo que no estamos hablando del 2020, sino que obviamente ya para el próximo año. Y considerando eso, y considerando además que podríamos estar hablando de que un ratio razonable para la compañía para que esté transando es en torno a 6, 6,5 veces de EBITDA, estamos hablando que el valor de la compañía como tal está en torno a 7.500, 8.000 millones de dólares, con un nivel de deuda, como bien dijo Juan Pablo, que es superior a los 10 billones, ya superior a los 10.000 millones. Por lo tanto, y ahí es donde yo decía que si tenemos una certeza, vamos a tener algún tipo de haircut, algún tipo de negociación con los distintos grupos de acreedores de la compañía. Y en función de cuánto uno crea que va o estime que va a ser este nivel de haircut, obviamente que también vamos a tener un nivel distinto para el patrimonio. Nosotros hemos hecho varias sensibilizaciones con distintos niveles de recorte para la deuda, que van desde un 10% hasta un 50%, y también después lo que hemos hecho es cierto nivel de supuestos de dilución para los accionistas actuales, que tiene que ver primero con que parte de la deuda podría llegar a convertirse en acciones. Lo hemos visto en otros casos, lo hemos visto por ejemplo en otras compañías chilenas que no han pasado por el capítulo 11, pero que sí hemos visto que se ha convertido parte de la deuda a acciones. Lo hemos visto también en otras aerolíneas. Así que viene algo de dilución por parte de los acreedores, y también definitivamente por el tramo C de este DIP, ¿no es cierto?, que ya sabemos que va a ser en torno a 1.150 millones de dólares, y que ya sabemos que va a ser convertible a acciones y a una tasa claramente también bastante atractiva. Entonces, sumando esos dos escenarios, para no marearlos tampoco con tantas cifras, pero sí decirles que recién cuando hablamos de niveles de haircut de deuda de 40 o 50%, recién ahí podemos obtener un resultado positivo, es decir, un valor del patrimonio positivo para los accionistas actuales, considerando un nivel de dilución también, obviamente, como decía,
por parte de al menos este DIP. Entonces, eso es importante porque no está asegurado, creo yo, que el valor para los accionistas actuales sea mayor a cero. Y eso a veces cuesta también un poco entenderlo, sobre todo considerando que tenemos en el mercado que la acción de LATAM claramente está transando muy superior a los 0 pesos, está transando a 1.112 pesos. Entonces, hay que entender que hay escenarios bajo los cuales el valor actual para los accionistas puede llegar a ser cero. Obviamente no puede ser negativo, salvo en el Excel, pero sí puede ser cero. Y recién cuando hablamos entonces de un nivel de haircut en torno al 40-50%, ya empezamos a ver niveles positivos para los precios de la acción. Pero ojo también, porque estos niveles de precios positivos que yo hablo para la acción, no son tampoco tan elevados, ¿ya? Y bajo nuestros supuestos, por lo menos, de lo que nosotros consideramos que es, como decía, este EBITDA, de lo que nosotros consideramos que es un ratio de EBITDA razonable entre 6,5 veces, lo que estamos viendo es que con un nivel de haircut de 40%, la acción debiera estar en torno a $1, ¿ya? Y con un nivel de haircut más cercano al 50%, podríamos incluso verlo hasta algo más de $2 o en torno a los $2. Entonces, la pregunta que viene cajón y que me hacen mucho también nuestros clientes es, ¿por qué entonces la acción está hoy día a 1.100 pesos si existe una probabilidad que ciertamente es mayor a cero de que valga cero en un futuro cuando ya salga de este capítulo 11? Porque eso es importante también entender, que la dilución se va a dar única y exclusivamente cuando la empresa ya emerja de este capítulo 11, ¿ya? Y se conviertan las acciones y se apruebe todo este plan de reestructuración. Entonces, ¿por qué hoy día vale más? Y yo creo que hay 3 razones principales de por qué en el mercado está transando esta acción bastante por sobre los niveles de cero y por sobre también los valores de $1, $1.50. Y yo los enumeraría en 3. Primero es que hay un tema idiosincrático chileno también. Cuando tenemos una acción que hace unos meses atrás, el 7 de febrero, estaba a 7.300 pesos y unos meses después, 27 de mayo, llega a 700 pesos, claramente eso cuesta mucho entenderlo. Y hay muchos clientes, y bien entendidos también en el tema, que dicen, esta acción no puede valer eso, esta acción no puede valer 1.000 pesos, esta acción no puede valer 700 pesos, y por lo tanto salen también a comprar. Lo segundo tiene que ver también con el carácter de los controladores de esta compañía, que eso en Chile tiene todavía un peso bastante importante, y también la poca experiencia que tenemos en Chile con procesos de quiebre y con procesos indudablemente de Chapter 11. Y lo tercero es las diferencias de supuestos, porque claramente si nos basamos en supuestos bastante más optimistas, ¿no es cierto?, con niveles de EBITDA o de operación más altos, con niveles de EBITDA también más altos, niveles de haircut que nosotros creemos en 50, podríamos incluso llegar a niveles de $4 por acción. Por lo tanto, aquel que ese es su escenario base y considera que esos son los niveles a los que va a llegar la TAM en los próximos trimestres, entonces claramente que le hace sentido los niveles de precios actuales. Pero para resumir un poco por lo menos cuál es nuestra visión desde BCI y cómo lo estamos viendo, es básicamente eso. Nosotros creemos que va a haber un haircut en torno al 40-50%, menos de eso, la verdad es que se hace también inviable para la compañía, y que dado eso, los niveles de acción para los accionistas actuales, el nivel de valor de la acción para los accionistas actuales debiera estar entre 1,5 y $2 por acción aproximadamente. Si todo el tranche se convierte a acciones, ¿qué porcentaje del total representa de ese tranche? O sea, tienes que pensar que hoy día, con la información que tenemos por lo menos, ya, es que el tramo C son $1.150 millones, o podrían ser hasta $1.150 millones, mejor dicho, porque hoy día lo que hay comprometido son 900, pero es extendible a 1.150. Si tú consideras ya que se sabe que va a tener un nivel de 17% de interés, más la conversión a las acciones, eso te da que al final de este periodo, esa deuda, entre comillas, ya, del tramo C únicamente, estaría en torno a 1.800, 1.890 millones de dólares. Por lo tanto, por lo bajo, tendríamos una dilución de casi 2.000 millones de dólares, ¿ya? Eso es incluso sin considerar que parte de los acreedores podrían ver también convertida su deuda, porque acá hay muchos outcomes posibles, muchos resultados posibles. Por ejemplo, si uno toma lo que fue
cuando Avianca entró a capítulo 11, no ahora, que fue un par de semanas antes que LATAM, sino hace unos años atrás, y uno ve que entró en el 2003 a todo esto, ¿ya? Y uno ve cómo salió, y lo que se hizo fue que se hizo un recorte bien importante, bien agresivo a los acreedores, pero después se los hizo partícipe de las utilidades, por ejemplo. Entonces también esa es una opción que está, pero no hay que descartar que podría pasar que parte de los acreedores vieran convertida su deuda en acciones. Por lo tanto, consideramos que por lo menos vamos a tener una dilución del orden de 1.900 millones de dólares. Tengo varias preguntas, Pamela, para ti. Alguna de ellas. Pamela, ¿cómo han considerado el programa de fidelización Multiplus? Entiendo que solamente eso vale 600 millones de dólares. Otra. Acá, sí. ¿Cuál Perdón. sería el incentivo de los bonistas para aceptar una quita del 40% sabiendo que hay valor residual para los accionistas? Sí, o sea, a ver, yo creo que acá efectivamente esa es una de las principales, voy a partir con la segunda pregunta primero, esa es una de las principales, no sé si dudas, pero hay que entender que estos son negociaciones privadas, estos son negociaciones que va a tener la compañía con cada uno de los grupos de los acreedores, ya sean bonistas, ya sean acreedores que sea por el lado del leasing, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, estos son negociaciones privadas y hay que ver. Por eso decía, por ejemplo, podrían llegar a aceptar una quita del 40%, pero que después los participaran de parte de las utilidades anualmente hasta que lograran recuperar este 40%. Eso es una posibilidad que está sobre la mesa hoy día, por lo menos hasta donde yo entiendo, quizás ahí Juan Pablo me puede complementar un poco más, pero es algo que lo vimos en el caso de la vez que Avianca en el 2003 entró a capítulo 11 y después emergió, y de hecho en esa vez, al cabo de 7 años, si no me equivoco, recuperaron todo el valor que habían perdido. Entonces yo creo que lo difícil acá, precisamente de valorizar una compañía como esta, es el tema de que hoy día los resultados son binarios y dependen mucho de negociaciones entre privados, por decirlo de alguna manera, negociaciones entre lo que es la TAM y lo que es los distintos tipos de acreedores. Y en términos de los programas de milla, y de hecho, bueno, si uno se acuerda lo que era Multiplus, estaba abierto a bolsa, de hecho, era una compañía que se transaba en la bolsa en São Paulo y que después se cerró, y efectivamente incluso en algún minuto se vio, o se escuchó mejor dicho, que el programa de millas hoy día global de la TAM podría también abrirse a bolsa, pero eso la verdad es que es difícil hoy día meter en toda la juguera, y va a depender también de cuánto termine siendo el nivel de operaciones de la compañía, porque ciertamente que las millas también han tendido a devaluarse implícitamente. No sé si alguno ha tratado de comprar pasajes para los próximos meses, pero claro, en plata la verdad es que los pasajes están muy, muy baratos, pero en millas han mantenido, incluso han subido de valor. Perfecto, perfecto. Bueno, quisiera, antes de darle la palabra a Diego, que nos tomemos un minuto, no más que eso, para responder las preguntas que le van a aparecer en pantalla. ¿Nati? ¿Las ven? Sí. Ah, perfecto. Así es. Ya. Diego, ¿está ahí? ¿Diego? No se puede desmutear, así que... Perfecto. Acá Ya. sí estaba con el silenciado. Bueno, primero que Bien. nada, muchas gracias por la invitación. Creo que hay varios puntos acá, lo han abordado muy bien los panelistas en términos del sector, la parte legal, en términos de la valorización del equity. Justamente también está el tema de la deuda, y que no es menor. Yo, en el fondo, antes de entrar a comentar o hacer unos comentarios con respecto a lo que habló Pamela, que la verdad que es una muy buena exposición, hay que tomar en cuenta un par de factores. El Chapter 11, y volviendo a algunos datos que comentó Juan Pablo, no tanta historia desde el año 78, pero
en el fondo existe la posibilidad de que empresas que han entrado al Chapter 11 no emerjan. Y en el fondo, en datos al menos desde el año 2000 a la fecha, a un 20% de las empresas que han entrado en Chapter 11 no han salido del Chapter 11 y entraron en el Chapter 7, o el siglo 7, que es el tema de liquidación. Ahora, ese escenario hoy día, si lo estamos mirando en términos al menos de otras empresas en la región que han entrado en el Chapter 11, como Aeroméxico y Avianca, en el caso específico de LATAM, se ve con mucho mejores perspectivas si lo miramos con respecto al precio de los bonos. Los bonos de LATAM son estructuras que son senior unsecured, entran en ese segmento y están en términos de precio a 28 centavos o un 28% de su valor par. Si lo miramos con el caso de Avianca, la estructura de Avianca es una colocación que está con garantías. Tiene garantías de algunos aviones, tiene garantías también de intangibles. Teóricamente, lo que al menos está en el prospecto del caso de Avianca era 2 veces el valor de la emisión original, la valorización de esas garantías. Pero así todo hoy día está en torno a 20 centavos y en el caso de Aeroméxico los precios de sus bonos también están en torno a 20 centavos y está en la misma categoría de los de LATAM. Entonces, ciertamente, cuando Ricardo comentaba de la posición que tiene, competitiva que tiene LATAM en el sector, y también el lado de Pamela y Juan Pablo con respecto a la estructura del debt repossession y el apoyo de los accionistas, eso de alguna forma le ha dado bastante más confort al mercado, al menos al mercado de deuda en términos de precio versus sus pares. Ahora, en general siempre hay una confrontación obviamente entre lo que es equity y deuda. Tomando la opinión y el análisis que comentaba Pamela, la verdad que yo no tengo un análisis tan acabado, pero comparto y la dirección en el fondo en términos de sus comentarios va en el punto, en el punto correcto. Es decir, hoy día en el fondo la dilución, estamos hablando de los accionistas, está en torno a $2 billones en ese rango de números redondos, y que en el fondo lo que es los recortes de deuda va a tener que existir, y eso en el fondo lo va a estar sufriendo justamente los tenedores de bonos en UF y los tenedores de bonos en dólares principalmente, porque no hay garantías en ese sentido, y que a su vez también hay muchos mecanismos moviéndose, pero en lo que es la conversión de equity de parte de esa deuda, también es una de las opciones que yo creo que va a estar también abierta y dentro de la tabla de negociaciones. Hoy por hoy, yo creo que si miramos lo que es o reflejáramos que el precio de la acción debiera tomar en cuenta y recopilar toda la mejor información y asumiendo datos que tenemos del debt repossession, lo que desde mi punto de vista se ha valorizado la deuda es casi que con muy poco descuento con respecto a las reclamaciones o a las demandas de los tenedores de deuda que está securitizada, y todo se lo está llevando de alguna otra forma en una estructura de capital retenente óptima, se lo están cargando a los tenedores de bonos y a los demás deudores que son senior unsecured. Entonces, dicho en otras palabras, si hoy día agarráramos la hoja de pasivos de LATAM y limpiáramos algunos pasivos que consideráramos que en el fondo no sus valores deberían estar castigados significativamente, y otros, por otro lado, los tomamos como valor par, el mercado está de alguna otra forma asumiendo que toda su deuda secured se va a estar pagando a valor par, más otros gastos y otros impuestos también en términos de valor par. Justamente el punto principal que hay ahí es que si es que se va a cumplir eso en el proceso, y es justamente donde el juez y la negociación entre los diferentes grupos es bastante relevante. En términos y hablando justamente de valorizaciones, cuando emerja LATAM de este Chapter 11,
y en el fondo cómo está el sector en ese momento con respecto a las valorizaciones, va a ser relevante para el tema de las valorizaciones. Pamela contaba un múltiplo en torno a 6 veces del EBITDA, de un EBITDA que iba entre 1.200 a 1.500 millones, y de ahí entregaba un valor de enterprise value. Si es que ese múltiplo, en el fondo, por una recuperación aún más rápida en el fondo del sector, obviamente que vamos a ver un beneficio tanto para los tenedores de bono como también para los accionistas. Y hay que también recordar un punto que no es también importante considerar dentro de este proceso, y es que dentro de los mismos grupos, también, o sea, entre los grupos, es decir, entre los grupos de negociador, que están los senior secured y los senior unsecured, también se pueden generar ciertas diferencias, o peleas o diferencias en el fondo, confrontaciones entre ellos. ¿Y a qué voy? Es que los acreedores, una prioridad, una relación de pago más alta que los senior unsecured, cualquier monto que no esté dentro del monto que estén recibiendo de pago, pasa a ser el saldo, digamos así, se pasa a ser un balance del senior unsecured. Esa es la forma que de alguna otra forma teóricamente debería estar funcionando el proceso. Por ende, para ese grupo de acreedores, lograr una solución más rápida, para ellos es de alguna forma más ventajosa, porque están recibiendo su plata antes, y en el fondo el saldo de lo que no estén recibiendo se va a ir a una conversión a equity dentro del grupo de senior unsecured, y en esa misma forma va a perjudicar a los que están en ese grupo, dado de que ese monto podría eventualmente aumentar de una forma en que al final de cuentas los valores de recuperación disminuyen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las negociaciones, cómo se van llevando a cabo, entre los grupos, y también con respecto a lo que es la negociación del debt to possession. Esa con la conversión del equity, del tranche C específicamente, que estábamos hablando de que está cercano a los 1.800 millones de dólares, en los términos que al menos se conocen. De alguna otra forma, si ese monto tiene que reflejar una transacción que sea, desde el punto de vista, a un valor justo, dado de que mientras esa conversión es a valores mayores, obviamente que le está quitando valor a los accionistas actuales, y de ahí hacia arriba en la estructura de capital. Es una pregunta, Diego. Si tú fueses bonista de los antiguos bonos de LATAM, ¿por qué razón aceptarías un haircut, siendo que sabes que las acciones, los actuales accionistas, algo van a recibir, digamos, de fruto? Bueno, hay que tomar en cuenta algunos factores que se comentaron acá. Brasil, la subsidiaria de Brasil, hasta ahora al menos no está en el Chapter 11, y es un activo, una subsidiaria relevante. Así es que ahí, por un lado, hay un activo que los accionistas de alguna otra forma tienen valor. Obviamente que esa subsidiaria también tiene arriendos de aeronave y tiene un pasivo con respecto a la holding, pero ahí hay un punto en que de alguna otra forma los tenedores de bonos están subordinados a ese punto. El segundo en general es que también se mencionó, y lo mencionó Ricardo, si no me equivoco, es que la deuda está a nivel de la holding y no a nivel de la operativa. Entonces también hay una subordinación en ese punto, y que hay que considerarlo en este proceso. Yo te diría que en el fondo esas son dos razones que para mí de alguna otra forma hablan de tener que realmente aceptar un haircut. Ahora, en el tema del equity, hoy día, y Pamela lo expuso bastante muy bien desde mi punto de vista, la valorización de la empresa está en casi 900 millones de dólares hoy por hoy. Si estamos hablando de que va a estar entrando 1.800 millones de dólares más eventualmente, todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser el enterprise value, considerando toda la deuda que hay hacia arriba, suena que hay valores, que un valor alto, y de alguna otra forma, más allá que la estructura de capital así lo dice,
sufrimiento que están teniendo los accionistas es bastante fuerte también. Correcto. Otra pregunta señala lo siguiente. Hasta el momento hemos analizado básicamente las razones de la dificultad de LATAM en básicamente una caída violenta en la demanda por la pandemia, ¿no es cierto? Pero esto también ha afectado a la competencia, a las otras aerolíneas. Entonces, en un escenario futuro de vuelta a la, entre comillas, normalidad, que todavía no sabemos qué va a ser eso, ¿hay algún escenario en que LATAM salga ganando? Yo creo que es una pregunta a que podríamos hacer hacia el panel directamente. Yo creo que no siendo experto en el sector, sin embargo, hoy día el papel relevante que tiene LATAM en la región, dejándolo a ello a un operador así muy disminuido o incluso fuera del mercado, hace que de alguna otra forma más allá se desbalancee el mercado en forma regional. Es decir, creo que estar operando en la mayoría de los mercados en Latinoamérica con 3 operadores lo balancea de alguna otra forma para no generar que al final de cuentas se traspasen hacia tickets o pasajes aéreos más caros y es ganancia extra normal para los operadores que queden en el mercado en el existente. Ahora, no sé si algo de los panelistas tendría algo más que agregar con respecto a ese punto. Pamela, ¿tú tienes una opinión al respecto? Yo me gustaría agregar también ahí otra manera. ¿Quieres partir tú, Ricardo? Bueno, complementar un poco básicamente que lo que sostenía al principio durante mi ponencia o mi intervención era que LATAM tiene más y que si saliera antes, sí, o sea, va a salir adelante y va a salir bien. No sabemos, el bien puede ser muy relativo, pero la posición que tiene el liderazgo de la región, el camino construido, que a veces cuestionado, pues, especialmente con la fusión de Brasil, que salió de todos los amantes de la antigua LAN, pero el camino construido en todos estos años le da una estructura que ninguna otra compañía aérea tiene en América Latina. O sea, no la tiene Aeroméxico, no la tiene Avianca, menos la tiene compañías chiquitas. Quizás en comparación a un conglomerado, a un grupo aeronáutico, lo podríamos comparar con un Indigo Partners, con un Viva Air, pero por compañía, por ser por única, no hay otra alternativa. Entonces, eso sí le da una posición muy favorable para salir airosa del proceso y tomar ventaja en lo que se viene. O sea, no sé si hay una pregunta, leí, no sé si me voy a atrever a contestar un poco. ¿Por qué no va a salir a capturar demanda? Bueno, eso lo va a capturar mercado, ¿qué oportunidades va a tomar? Bueno, eso va a depender de cómo salga la estructura. Hoy ninguna compañía está buscando adquirir, fusionarse. Si lo hace, va a ser precisamente para fortalecer su modelo de negocio. Es una tendencia en la industria que, a diferencia de años anteriores, cuando veíamos alianzas, fusiones y todo tipo de asociaciones, era para crecer. Ahora me preocupo si me uno, es para consolidar mi negocio y evitar un descalabro mayor. Ese básicamente. No sé si contesté la pregunta, pero bueno, eso va para Pamela. Yo agregaría solamente que en todas las crisis económicas vienen con cambios fuertes en la industria aérea. Ya siempre se habla que todas las crisis traen reestructuraciones, traen fusiones de aerolíneas. Y acá también hay que entender que, o más que entender, a mi parecer por lo menos, vamos a tener algún tipo de cambio quizás un poquito más estructural en la industria de las aerolíneas. Puede ser que no sea tan profundo quizás como se temió en un comienzo, pero sí creo que va a haber algún tipo de cambio y creo que también van a haber otras que van a salir ganadoras. O sea, es cosa de ver lo que está haciendo JetSmart, que en el medio de que LATAM está defendiendo un poco su empresa y su continuidad, ha estado aprovechando y ha estado de alguna manera, en una situación obviamente muy controlada, muy contenida, pero ha estado de alguna manera ganando también market share y tratando de buscar qué otras rutas podría, por ejemplo, aprovechar dado que LATAM ya no está, como es el caso de Argentina, que de hecho salió el gerente
de JetSmart precisamente comentando eso. Entonces yo creo que vamos a tener cambios definitivamente en la industria. Hay que entender también que hay otras compañías que probablemente están en mejor posición hoy día que lo que es LATAM también para aprovechar. Por ejemplo, Copa sigue relativamente fuerte, no ha estado acogiéndose a ningún tipo tampoco de rescate. Tenemos otras donde los rescates han venido más por el lado del gobierno, más que por el lado de acogerse a algún tipo de capítulo 11, como por ejemplo las líneas norteamericanas, pero yo creo que sí vamos a tener algún tipo de cambio, definitivamente además con el tema de LATAM podríamos llegar a ver cambios también en los equilibrios en lo que es la composición de los accionistas, porque hoy día Delta tiene 20%, Qatar tiene 10%, pero eso se va a dar vuelta probablemente cuando veamos después esta conversión del BIP, porque Qatar va a ir con 600 millones de dólares que van a ser convertibles a acciones, y Delta no puede participar porque recibió el rescate desde el gobierno norteamericano. Entonces yo creo que hoy día todavía es pronto para ver a un LATAM ganador producto de toda esta crisis en términos de ventajas competitivas o en términos de posición competitiva en la región. Creo que primero tenemos que lograr que LATAM sea sostenible en el tiempo y que logre salir de este capítulo 11 como una empresa que efectivamente, considerando que vamos a tener menor demanda por lo menos hasta el 2023-2024, que logre ser una empresa sostenible. Sí, un poco, me gustaría un poco agregar un poco, pues, Pamela, un punto el tema de la estructura simplificada y el caso de JetSmart, es que precisamente las low cost, por su estructura simple, su sencilla, su flexibilidad del modelo de negocio, ellos sí son un grupo de actores y que por eso lo mencioné como uno va a ser uno de los actores dominantes en el futuro, especialmente las low cost que están respaldadas por grandes conglomerados, como es el caso de JetSmart, como es el caso de Viva Air, que son los dos grandes conglomerados que están presentes en América Latina. Porque básicamente es eso, o sea, ellos tienen la capacidad, primero son un actor joven, no cargan con una estructura anterior, muy simplificado, que a lo cual la TAM, por supuesto, y todas las compañías a ella han intentado de evolucionar en los últimos tiempos. La TAM ya, por ejemplo, en el caso llega a esta crisis con una estructura muy simplificada, producto de reorganizaciones desde el 2015 al 2018, y básicamente eso es lo que le ayuda un poco a salir le ayuda a salir adelante y le prepara el terreno y toma ventaja. Pero sí concuerdo con Pamela que el tema de los low cost, como el caso de JetSmart, es un tema, son oportunidades que pues son, digamos, a fecha de hoy, lo único como el grupo en términos de aerolíneas, los que pueden ir tomando cierta ventaja, pero no aún así, no sé si podemos hablar de ganadores, perdedores, quién suma, quién resta, porque todavía estamos iniciando el proceso de ajuste. Hay una pregunta de José Peñafiel que la hace abiertamente a todos. Dice, ¿qué tan profundo podría ser el impacto local en un escenario de conversión a acciones locales desde LTMAQ, over the counter, en USA? ¿Ven esto como una fuente de riesgo local? ¿Cuál es el proceso? No sé quién la quiere tomar. No sé, a ver, yo puedo partir diciendo que no sé cuál es el proceso, no sé qué es lo que termina ocurriendo una vez que salga la compañía de Chapter 11, y que lo que hemos visto en otras ocasiones es que generalmente se emite una nueva acción y se convierten las acciones actuales a ciertos niveles de canje, obviamente, a acciones nuevas, sin mencionar que hoy día los ADR son el 3,9%, por lo menos a lo que fue el primer trimestre de 2020, eran el 3,9% de la propiedad de LATAM hoy día, ¿ya? Pero no sé el proceso, yo no sé, Juan Pablo, quizás si tú tienes más información respecto a cómo es el proceso ese de canje. No, la verdad que no. Ahora, la única tal vez respuesta para eso es decir lo siguiente, o sea, el efecto que produce la salida de la compañía que se acogió a capítulo 11 es lo que se llama en inglés el discharge, o sea, como que se extinguen las deudas pre-proceso de reorganización y dan origen a un nuevo régimen de deudas que es el que va a regir una vez que la compañía logra el apoyo de los acreedores y del tribunal y todo el resto, digamos, de la parte procesal, para finalmente emerger o salir del proceso de reorganización. Entonces, no sé si con eso estoy contestando la pregunta. Ahora, de lo que sí quiero poner énfasis, si me permiten un segundo, es de que yo creo que buena parte de estas preguntas se van a poder responder una vez que la compañía presente su plan de reorganización.
el plan de reorganización contempla capítulos para cada una de las clases de acreedores. Los acreedores con garantía, los acreedores que no tienen garantía, pero tienen prioridades, como pueden ser los tenedores de bono que son los senior unsecured. Derechamente los acreedores que no tienen garantía. Y por último, los denominados equity holders, o sea, denominemos los accionistas. Ahora, yo creo que me da la impresión de que hay como un sobreoptimismo respecto del valor que van a lograr rescatar los accionistas que son accionistas de la compañía actualmente. Los accionistas, por definición, por la estructura jurídica, digamos, de una sociedad, son definitivamente los que están en el último lugar de la cola. O sea, antes de los accionistas vienen una buena cantidad de acreedores que evidentemente que van a hacer valer sus derechos y van a disputar cada centavo de valor que esté en la mesa, y definitivamente el residuo que quede, si es que queda algo, es el que le va a tocar a los accionistas que hoy día son parte de la propiedad de la compañía. Dicho de otra manera, o sea, inevitablemente en un proceso como este, siempre, digamos, la cuenta la termina pagando quienes eran los dueños, y habitualmente son esos dueños los que inevitablemente soportan el grueso de la pérdida. Y digo impresión porque no es más que una impresión, porque definitivamente falta mucha información, y yo creo que la información más relevante es la que va a surgir de este plan de reorganización que tiene que presentar la compañía, y de todos los documentos o de toda la información que adicionalmente tiene que proveerle a sus acreedores para que cada acreedor pueda tomar una decisión y pueda formarse un juicio informado. Una vez que eso ocurra, yo creo que vamos a tener un poco más de claridad respecto de dónde van los valores, y desde luego ahí va a ir una apreciación definitivamente de dónde va la industria, o sea, cuál va a ser el tamaño, cuántos aviones voy a necesitar, de qué tamaño va a ser mi flota, cuáles rutas son las que voy a explotar. Voy a tener un modelo de negocio centrado en el mercado doméstico, voy a tener un negocio centrado en el mercado internacional, qué va a pasar con los vuelos de larga distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todas esas cosas son las que van a surgir a partir y van a ser las interrogantes que se van a poder contestar a partir de la presentación de ese plan de reorganización. Claramente no contesté la pregunta, pero me permití la licencia de introducir esto un poco a la discusión. Tengo una que yo creo que ya puede ser la última pregunta, que yo creo que tal vez para Juan Pablo o Ricardo. Dice lo siguiente: ¿por qué los activos de Brasil no están incluidos en el Chapter 11? Principalmente en mi caso por la deuda, tengo la sensación por el tema de deuda y por la oportunidad, a mi juicio, que puede representar Brasil. Primero, que en su momento, o que se vio en su momento, que Brasil no era un escenario favorable o sea, no era necesario incluirlo en el capítulo de deuda. Sé que el tema de Brasil, de la filial de Brasil, no fue incluida por tema de deuda principalmente, pero ese puede ser una razón de que de la oportunidad que a lo mejor puede representar el mercado brasilero para el periodo post hacia adelante, en los próximos meses. Okay. Me atrevería a jugar por eso. Puede ser eso. Mi impresión es de que no está incluida porque creo que la explicación tiene que venir por el hecho de que esa compañía no está en default. O sea, es una compañía que, a pesar de la tremenda contracción y el tremendo shock que ha recibido, sigue pudiendo cumplir con su obligación, y por lo tanto no ha incurrido en una condición de default. No conozco los detalles de su estructura, y por lo tanto no sé qué pasivos tiene, si los pasivos están a nivel de matrices o a nivel de filiales, pero desde un punto de vista de orden, digamos, más conceptual, la única razón que veo para la cual no se haya incluido dentro del grupo de 29 sociedades, que son las sociedades que se acogieron al capítulo 11, es porque definitivamente no están default. Yo agregaría quizás un par de cosas. Primero, de los 1.300 millones de dólares que tenía LATAM cuando se declaró o se acogió a Chapter 11, de los 1.300 que tenía en caja,
621 millones de dólares eran de las filiales que no se estaban acogiendo a Chapter 11, en su gran mayoría Brasil, porque difícilmente Argentina tiene mucha caja que digamos. Entonces, primero, efectivamente, probablemente está en una mejor posición financiera la filial de Brasil, pero yo creo también, y estas son suposiciones por supuesto, que estaba mucho más avanzada en la negociación para un tipo de rescate con Bandes que lo que eran las otras filiales. Y ciertamente que la negociación con Bandes y la plata de rescate que le va a poner a todas las aerolíneas implica una cláusula, al igual que ha sido en todas las partes del mundo, de que esa plata se tiene que usar para la filial de ese país y no para, obviamente, ir a financiar al resto del holding. Por lo tanto, mi impresión es que, si bien es cierto que tiene un nivel de caja, porque prácticamente la mitad de la caja que tenía la TAM en su minuto era desde Brasil, creo también que influyó el hecho de que estaban muy avanzadas las negociaciones con Bandes. Perfecto. Diego, Sí, yo comparto la opinión comparto la opinión de Pamela, y agregaría un punto que no es con respecto también a la ley de quiebras en Brasil, probablemente tal, que podría haber hecho muy engorroso el proceso de emerger de Chapter 11, considerando las leyes de quiebra en Brasil. Entonces, en ese sentido, entiendo yo, y esos son algunos comentarios que he leído, que estaba el tema de ayuda de BNDES, y por otro lado también lo engorroso de una quiebra en Brasil. Ok. Bueno, estamos llegando ya al final, les quiero agradecer a los panelistas, a Diego, a Pamela, a Ricardo y a Juan Pablo. Desgraciadamente habíamos invitado también a Marco Sosa, pero por un tema de conflicto de interés en la red Invial no pudo estar acá. Y agradecer a los presentes, esperamos haberle en algo aclarado la situación de la TAM. Ciertamente que lo que depara el futuro con respecto a la pandemia es muy incierto. Si creemos que de aquí a fin de año podemos tener vacuna, yo personalmente creo que ni nos vamos a acordar del coronavirus. Creo Ojalá. Ojalá así sea. Pero bueno, los dejo invitados para la próxima y les recuerdo a todos los CFA que estamos en un proceso de renovación. De las inscripciones, así que para que cumplan con ello, y les doy, si les interesa, el resultado de las encuestas. Respecto a si sacaría un pasaje de avión en los próximos 6 meses, la mayor parte de la gente contestó que sí, 2/3, digamos. ¿Usted cree que sus hábitos de viaje van a cambiar? Era la segunda pregunta, post pandemia. La mayor parte de la gente dijo que sí. Prácticamente el 60%. ¿De qué depende que se recupere la industria? El 66% dijo que aparezca la vacuna. Y si usted tuviera acciones de la TAM, ¿suscribiría el DIP? El 73% dijo que sí. Yo tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con los resultados de la encuesta. Bueno, sin más, nuevamente les agradezco a todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao. Chao.